estar viendo. Pero bueno, abrimos la conversación con Rodolfo de la Torre. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un gusto bienvenido. Estar aquí nuevamente. Y bueno, pues a ver, damos pie. Esto de la reconstrucción cuesta. Y cuesta mucho. Así es. Y cuesta cuando no prevenimos. Y también cuando prevenimos. Y uno de los primeros costos es el incremento en la pobreza o el rezago en el desarrollo que está asociado a un desastre natural. Dentro del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se realizó un ejercicio de ver cuál es el costo justamente de los desastres naturales recurrentes y no recurrentes, y se encontró que, por ejemplo, a nivel de los municipios, esto puede elevar hasta 3% la pobreza o rezagar el avance en el desarrollo, medido a través del Índice de Desarrollo Humano, hasta 5 años. Es decir, si tienes localizado un desastre, pues es como si perdieras la mitad de una década de lo que vas avanzando gradualmente. Así es que eso, para empezar, es un costo muy importante, al cual se suma después los costos financieros de la reconstrucción, los costos de la regularización de la actividad económica y otros. La precariedad, por lo menos en la Ciudad de México y también en los estados, que quienes se vieron más afectados son ciertas poblaciones que regularmente son más vulnerables, ¿no? Y ahorita hablamos mucho sobre la Roma, la Condesa, etcétera, pero no hablamos sobre Xochimilco y sobre Jojutla y lugares que todavía a 2 años del sismo no han sido reconstruidos. Justamente lugares como Oaxaca o como Chiapas, algunos municipios en particular, pues ven tremendamente afectada su infraestructura, y no me refiero a la pública, sino a la de las familias, y esto abre nuevamente brechas de desigualdad a las que ya existían. Así es que tenemos pues impactos también sobre la desigualdad económica, quizás ya a nivel más específico, local, pero que son importantes cuando tenemos, por ejemplo, una falta de política de precaución o de prevención de de estas situaciones, en donde pues la acumulación de desastres pues va rezagando constantemente a ciertos municipios. Mucho que hablar sobre este tema, Rodolfo, y poco tiempo. Necesito hacerte 2 preguntas muy rápidas. Veo variación en el valor del barril y del petróleo. Así es. Los drones de Arabia Saudita dejaron ahí una secuela muy impresionante, y más adelante también me gustaría que nos hablaras de cómo está reaccionando la tasa de interés. Pero a ver, entremos primero con lo del petróleo. Bueno, buenas y malas noticias, depende desde el lugar del mundo donde lo veas. Si lo vemos desde el mundo en general, pues sí, la destrucción de infraestructura de refinación, sobre todo de Arabia Saudita, elevó notablemente los precios del petróleo, 15% en el primer día después de ocurridos los ataques. ¿Es una variación que es reacción de los mercados asustados o realmente sí hay un daño tal? Hay una base, hay una reacción en cuanto a que se destruye capacidad de producción y se reconoce que eso va a tener un cierto tiempo para recuperarse, y por lo tanto va a haber escasez de petróleo, digamos, frente a la demanda mundial, aunque la demanda mundial está disminuyendo porque estamos entrando en un periodo de disminución de la actividad económica, pero ya tomados en cuenta todos los factores, pues sí hay un efecto real. Ahora, el problema más serio, justamente lo mencionas, es que se crea la expectativa de que esto no va a tener una corrección tan rápida porque el conflicto en la región puede complicarse. Afortunadamente, la administración Trump pues ha tenido, después de una primera reacción bastante desafiante respecto a Irán, a quien le atribuye estos ataques, pues una reacción mucho más prudente, en donde trata de ver que posiblemente la salida tiene que ser diplomática y no estar con amenazas que generan una fuerte incertidumbre sobre la permanencia de una oferta petrolera estable. Entonces, por ahí va una buena noticia. Para el caso de México, pues tenemos una buena noticia por el aumento en los precios del petróleo, que representan un aumento en los ingresos petroleros, por un lado. O sea, perdone usted la mezquindad, que esos drones nos hicieron un favor. Pues ciertamente que tiene un lado positivo. Es una situación en donde pues quizás al mundo de repente no le vaya tan bien, pero a México no le va a ir tan mal. Pero me refiero principalmente al gobierno federal, que es el que tiene pues ingresos provenientes del petróleo.
Aquí, sin embargo, hay que ver dos aspectos de esta situación, y es que si bien el precio del petróleo aumentó de cerca de $59 a casi $65 y ahora ya está disminuyendo a $63 la mezcla mexicana, que es un petróleo pesado, y esto lo que está significando es que pues sí va a haber más ingresos para Pemex, pero al mismo tiempo está aumentando pues el insumo básico para las gasolinas, y de hecho el precio de las gasolinas ya se ve afectado, y si se quiere mantener ese precio pues hay que dedicar recursos fiscales. A lo que me refiero es que no todo ese aumento en el ingreso a final de cuentas va a poder utilizarse, porque una parte pues si se decide mantener el precio de la gasolina estable pues ya va a estar separado de esas ganancias para simplemente no recibir el golpe a la hora de cargar el tanque de gasolina, ¿no? O sea, él podría afectarnos a los usuarios, ¿no? Más allá si el gobierno mexicano no mantiene el precio de las gasolinas. Están esos dos efectos, más ingresos, pero parte de esos ingresos tener que reservarlos para que no afecte a los consumidores. Me parece que de todas maneras el saldo neto es que vamos a tener más ingresos petroleros, pero esta es una bendición y también presenta ciertos problemas, porque ¿quién se queda con esos ingresos petroleros? Si se los queda Pemex, y Pemex los utiliza para financiar el proyecto de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, pues está el problema de que va a dedicar mucho dinero a un proyecto con alta incertidumbre en su rentabilidad. Sería tirar el dinero. Exactamente. Y si por alguna razón, sobre todo la parte de los impuestos que tiene que pagar Pemex, es trasladado más a los consumidores, pues no vamos a decir que vamos a tener un beneficio sin importante, ningún tipo de calificación, pero sí habrá, digamos, estabilidad en el bolsillo de los ¿Me consumidores. guardas el tema de la política monetaria y las tasas de interés para la semana que entra? Con gusto, Esto va a seguir, va o sea, a no continuar, tenemos que resolverlo y habrá hoy. que esperar la reacción del Banco de México. Muy bien. Tal vez la tengamos. Osvaldo Torre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos entonces jueves de la semana que entra. Con mucho gusto. Gracias, Rodolfo. Gracias. Hasta luego. Pues antes de irnos, tenemos llamadas, dice Arturo Díaz, 47 años. Hay un multifamiliar